Buenos días, cafezosos, ya estamos listos aquí en la cocina. El día de hoy vamos a realizar el chawan mushi, que viene siendo una natilla, pero a diferencia de las natas que conocemos normalmente, que son dulces como el flan, la crema catalana, el crème brûlée, esta es salada y me parece algo bien curioso y es lo que me fascina de esta cultura japonesa. Incluso uno de mis sueños todavía es viajar a estos países y aprender directamente de ellos, porque yo sé que son un mundo entero de conocimiento y de técnica. Entonces hoy vamos a hacer una bien interesante que incluso me inspiró en hacer un platillo en un concurso que nosotros realizamos en una clase, una de las clases finales que tenemos. Nos ponen a concursar contra nuestros compañeros. Ahí está en pantalla y con ese me llevé el primer lugar de las entradas. Es bien interesante porque es bien versátil. Ese fue un chawan mushi más inspirado en cosas con ingredientes que tenemos aquí, por eso estoy utilizando, en esa ocasión utilicé la flor de la calabaza, que es tan deliciosa y que normalmente la vemos rellena hecha en tempura, pero la decidí hacer así diferente y hoy vamos a hacer la versión tradicional. No se va a ver nada similar a eso porque sí utilicé cosas que son un poco rebuscaditas, pero el día de hoy vamos a ir a la base, de dónde tomé la inspiración para hacer ese platillo, para que ustedes lo puedan hacer en casa. Es bien fácil y también es una entrada muy rica. También no ocupamos muchos ingredientes para hacerlo, solo la técnica que les voy a explicar más adelante. Lo único que tal vez sí podríamos utilizar para facilitar el proceso son las vaporeras, pero si no la tenemos podemos utilizar el consejo que les voy a dar en casa aquí. Entonces, para empezar, aquí tengo la base del caldo. Tengo un caldo de pescados, un caldo de marisco. Ustedes pueden utilizar el caldo que ustedes gusten. Inclusive el platillo que de las imágenes que les había mostrado no lo hice a base de pescados, lo hice a base de carne de pollo rostizado y quedó bien rico. Así que ustedes pueden usar el caldo que más les guste. Esto solo vamos a utilizar el caldo, ¿verdad? Y una vez hayan separado el caldo de los aromáticos que le agregaron, ya sean los huesos, ya sean la zanahoria, el ajo, todo lo demás, lo vamos a colar y solo vamos a dejar el caldo. Ya una vez tengamos el caldo, lo vamos a pasar a una licuadora. ¿Y esto por qué? Porque le vamos a agregar 3 huevos. Por 16 onzas de caldo le vamos a agregar 3 huevos. El huevo lo vamos a mezclar con la licuadora porque ocupamos emulsificarlo con el resto de los ingredientes. ¿Por qué? Porque este elemento va a ser el que nos va a ayudar a que esto se cuaje, muy similar al flan. Por eso les decía, como tenemos una buena cantidad de huevo, el huevo va a hacer que este se cuaje de esta forma muy similar al flan. Y lo curioso es que nos va a dar esa textura como pudín, una textura suave como una crema, un poquito más densa que una crema, y nos va a dar esa textura suave y amena para nuestro estómago. Por eso les comentaba que normalmente esto lo elaboran cuando una persona está enferma y se lo dan para que le caiga gentilmente al estómago. No es nada pesado, no es nada sobrecargado de sabores, y aprovechando también la cremosidad del huevo va a ir bastante bien. Así que ya una vez tengamos listo nuestra mezcla de caldo, podemos tomar un recipiente que resista el calor, un recipiente plástico, y lo vamos a llenar 3/4 de la parte superior. Aquí ya le había agregado un poco de jengibre y unas ramitas de zanahoria para que ya tuviera un poquito más de color y se fuera suavizando un poco la zanahoria. Así que ahí lo vamos a dejar. Y ya una vez tengamos esto listo, le vamos a agregar el resto de los toppings. Que aquí ustedes se pueden poner más creativos. Yo le voy a agregar más vegetales. Ahí le puse un poquito de hongos. Le vamos a poner más ramitas de zanahoria. Y esto lo voy a llevar a una olla, que es lo que quiero que ustedes observen. Yo les había comentado que en una vaporera se realiza este proceso porque en un horno la fuerza que tiene es muy fuerte y el tipo de calor también es un calor seco. Así que de esa forma nos va a dorar prácticamente la parte superior de nuestro chawan mushi. Pero si lo hacemos de esta forma, ustedes pueden ver que le puse un papel film también para que la humedad no caiga dentro del recipiente. Lo vamos a retirar para que ustedes puedan ver. Todavía le falta un poquito, estoy observando que le falta por la textura, pero quiero que ustedes puedan observar más o menos cuáles son los cambios que vamos a observar en el proceso del día de hoy. Así que lo vamos a colocar de este lado y ahí ustedes pueden ver, tengo unas tapitas, tengo unos ramequines chiquitos. Podríamos tener alguna taza, algún vaso, con tal sea resistente al calor y nos eleve el platillo del agua, podemos utilizarlo perfectamente para este proceso. Entonces esto lo vamos a colocar sobre nuestro recipiente y luego lo tapamos. Ahí tenemos prácticamente una vaporera improvisada. Esto nos va a servir cuando vayamos a utilizar recipientes. Ya por ejemplo, si queremos hacer una vaporera tal cual, la podemos comprar en tiendas de origen asiático. Yo recomendaría ponerle tal vez un pascón, una malla o algo que separe y que pueda mantener productos sobre ella, porque de esta forma solo nos va a funcionar para poner algo sobre las tapitas o los ramequines ahí de esa forma. Entonces la voy a tapar para que no se me escape todo el líquido. Ya una vez lo hayamos introducido ahí, vamos a estar esperando unos 20-30 minutos. Recordemos que el vapor es un método de cocción que va a tardar un poquito más de tiempo porque es más suave. Y lo que vamos a esperar va a ser que comience a cuajar uniformemente nuestro
nuestro flan, no nuestro chawanmushi. Ahí ustedes pueden ver que ya el color se está tornando un poco más cremoso. No lo voy a descubrir por completo porque lo voy a volver a introducir al vapor para que se termine de cocinar. Y también salir de la zona de riesgo. Y ustedes pueden ver que ya está comenzando a cuajar, está un poquito suave, pero ya le faltan unos 5 o 10 minutos más para que ya quede completamente listo. Ustedes ahí pueden ver, miren cómo se mueven los champiñones de forma suave. Y eso es lo que buscamos, una textura bien suave. Y esto es algo bien interesante porque lo vemos a lo largo de Japón como un desayuno, que es algo bien curioso que en estos lados asiáticos ellos consumen bastantes mariscos y cosas del mar como desayunos. Y esto es porque recordemos que su cultura también tiene bastante una dieta bien basada en los mariscos. También recordemos que porque es un país que es una isla, como les comentaba anteriormente, ellos aprovechan al máximo los recursos y una de las ventanas que tienen es el mar. Por eso vemos tantos sabores del mar, tantos ingredientes que vienen de origen del mar, y es porque ellos aprovechan cada uno de esos elementos. Entonces ahí ya tienen la receta y los procesos del chawanmushi. Ahí tienen también la vaporera improvisada y el consejo de cómo ustedes la pueden convertir en una vaporera completa con alguna malla, algún pascón que pueda caber al fondo de su olla y que mantenga el resto de los elementos sostenidos sobre el aire. Así que vamos a repasar los ingredientes. Voy a dejar descubierta aquí el chawanmushi, se la voy a mover para allá para que puedan verlo mientras repasamos los ingredientes, pero esto sí lo voy a volver a introducir dentro de la vaporera para que se termine de cocer. Entonces, para el chawanmushi, o podríamos decirle el flan de caldo, vamos a necesitar 16 onzas de caldo, 8 onzas de hongos, una unidad de zanahoria, una unidad de rama de cilantro, una cucharada de salsa de soya para el caldito, una onza de jengibre y 3 unidades de huevo. Recordemos, por cada 16 onzas van a ser 3 unidades de huevo y eso nos va a garantizar la textura y que cuaje de la forma que nosotros andamos buscando. El resto de los elementos que ustedes le quieran agregar queda a criterio de ustedes. Ustedes perfectamente le pueden agregar carne, le pueden agregar otro caldo, pueden agregarle otros condimentos, pero la base de la técnica, créanme que es bastante útil. Y ya luego la manejen, créanme que van a poder hacer cualquier tipo de flan, cualquier tipo de nata, porque creo que de estas versiones esta es la más complicada, ya que es una que no conocemos y no la estamos haciendo a baño María dentro del horno, que es un poco más sencillo. Así que ahí tenemos el chawanmushi el día de hoy. Yo lo voy a volver a introducir para que quede cuajado y más adelante ustedes puedan observar cuál es la textura correcta que tenemos que esperar para el chawanmushi. Así que ya con esta parte de la cocina, más adelante vamos a estar haciendo nuestra panza de cerdo, que vamos a aprovechar también para colocársela en la parte superior. Así que así nos quedamos en la cocina, la primera parte, y luego vamos con nuestro queridísimo Felipe Valencia, que tiene más información para compartir con nosotros.